Buenos días, hermanos. Vamos a empezar la enseñanza de este día. Vamos a seguir con el tema de descubriendo el bien de Dios en todas las cosas. Y antes de empezar vamos a hacer una oración. Vamos a pedir al Señor que abra nuestro corazón, que podamos entender su palabra y que venga a tocarnos. Bendito Dios, te damos muchas gracias por este tiempo, Dios. Gracias por proporcionarnos los medios, Dios, para poder encontrarnos contigo, Dios. Gracias por tu sangre, por tu fuego, por tu agua, Señor. Gracias porque nos has dado mucho más de lo que merecemos, Dios. Te rogamos en esta hora, Señor, puedas venir, bendito Dios, con tu Santo Espíritu a tocar, Señor, nuestro corazón. Abre, Señor, un espacio en nuestra tierra, en nuestro corazón duro, Dios, para que venga la semilla, Dios, bendito Dios, que venga su tiempo también a dar fruto, Dios. Gracias te damos, Dios. Gracias te damos, Señor bendito. Gracias te damos por tu palabra, Dios. Gracias, Señor, por el mensaje. Gracias por los mensajeros que han traído esta palabra a nuestras vidas, Dios. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, siguiendo con el tema, dentro del lado de dolor de todas las cosas, habíamos platicado que hay un lado de dolor y un lado de placer, porque todas las cosas incluyen tanto el placer como el dolor. Y en el lado del dolor encontramos, estuvimos viendo acerca de las angustias, pero también existen las durezas. Entonces este día vamos a enfocarnos un poquito a esta parte de las durezas, que es parte de todas las cosas que obran para nuestro bien. La cita base que estamos revisando es Romanos 8:28, ya la conocemos bien. Pero vamos al tema de la dureza. Todas las cosas que vienen a nuestra vida obran para bien, incluyendo las durezas. Todas las incomodidades que tenemos nosotros en la vida vienen por una razón. Dios en su plan maestro ya ha diseñado todas estas cosas y nuestro trabajo es poder mirar y encontrar aquellas cosas que están obrando el bien ahí. Esto obviamente lleva tiempo. Nosotros tenemos que trabajar en Dios, tener oración, buscar en la palabra y ser sensibles, sobre todo ser sensibles. Esta enseñanza tiene que ver con eso. ¿Qué es algo duro? Algo duro es algo que es impenetrable, algo que es resistente, algo que se resiste, algo que es sólido. Y en nuestro caminar encontramos muchas veces situaciones que son así, donde no podemos vencer, donde nos cuesta trabajo poder romper esas cosas que nos están evitando seguir adelante. Hay gente también que nos encontramos en el camino que tiene este tipo de dureza, que es muy difícil su trato con ellos, son ásperos, son rudos, pero estas solamente son circunstancias externas a nosotros. El mayor problema de dureza que nosotros tenemos está dentro de nosotros mismos. La Escritura enseña muchos lugares donde se habla de la dureza interna del corazón del hombre, y precisamente esto es lo que nosotros necesitamos aprender. Vayamos a Proverbios, al libro de Proverbios, me parece, vamos a empezar ahí. Proverbios 28. Versículo 14. Dice así: Bienaventurado el hombre que siempre está temeroso, mas el que endurece su corazón caerá en mal. Entonces aquí vemos dos tipos de hombres. Uno, aquel que endurece su corazón y que está próximo a caer en mal, es lo que dice la palabra de Dios. Y el hombre temeroso. ¿A qué puede temer el hombre? ¿Y a qué se refiere esta cita? Bueno, se refiere a temer al pecado. Temer a pecar, tener un temor reverente a Dios que le evita pecar. Si nos vamos más adelante ahí en Proverbios 29, un capítulo adelante, en el versículo 1, dice: el hombre que reprendido endurece la cerviz,
de repente será quebrantado, no habrá para él medicina. De tal manera que la ley de Dios es quebrantar. La ley de Dios es quebrantar. ¿Cuándo Dios tiene que venir a quebrantarnos? Cuando nosotros endurecemos nuestro corazón. De una u otra manera Dios tiene que enseñarnos. Y a veces para poder romper la dureza de nuestro corazón, Él tiene que venir con una dureza más grande. Esa es la razón por la que leemos estas citas aquí en Proverbios. Y habla de aquel hombre duro, que tiene el corazón duro, y que Dios tiene que venir con el quebrantador. El quebrantador simplemente es un ayudador de Dios, es alguien que le ayuda a Dios a romper el corazón de los hombres, para que puedan venir y encontrarse con Él. Ahora bien, este tipo de dureza, en la Escritura existen 3 tipos de dureza que hemos sido enseñados. Una de ellas que vamos a estudiar hoy, no vamos a estudiar las otras 2, pero la que vamos a estar estudiando en hebreo es la palabra kashá. Kashá es un tipo de dureza. Ese tipo de dureza, entre sus definiciones, significa ser severo, ser denso, ser áspero, atribulado, ser duro, ser obstinado, ser recio, ser violento, ser fiero. Y entre todas estas definiciones hay una que significa que no recibe impresión. Eso es muy difícil de recibir una impresión. Bueno, muchas veces Dios en muchas maneras nos habla. Dice la Escritura que Dios habla en muchas maneras, ya sea por sueños, por la Escritura, por alguna persona, por alguna circunstancia. Dios nos habla de muchas maneras. ¿Qué pasa? Que nosotros a veces no somos sensibles a la impresión que Dios quiere darnos en cierto momento. Precisamente estos días he estado estudiando esta parte y en verdad es que Dios nos habla de muchas maneras. Simplemente nosotros nos falta la sensibilidad para escucharlo. Y regresando a esta palabra kashá, voy a ir al libro de Éxodo, en el capítulo 1, en el versículo 13. Voy a leer desde el 12. Pero cuanto más los oprimían, se refiere a los hijos de Israel, tanto más se multiplicaban y crecían. Así que estaban ellos fastidiados de los hijos de Israel, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigorismo. Esta palabra que dice en el 14, que los amargaron su vida con dura servidumbre, es la misma palabra kashá. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué Dios tuvo que traer dureza al pueblo de Israel? Porque ellos en realidad tenían también dureza en su corazón. Recordemos, la Escritura dice que Israel era un pueblo de dura cerviz. ¿Cómo Dios vino a trabajar con Israel en este tiempo? A través de traer dureza a su vida. ¿Cómo? A través de los egipcios. Obviamente Dios no solamente trabajó con Israel en un lado de la balanza, pero trabajó con Egipto y con Faraón y su pueblo en el otro lado de la balanza. ¿Por qué digo esto? Porque por una parte Israel necesitaba tener una mayor dureza para que ellos pudieran clamar a Dios. Es decir, hay veces que se necesita la dureza para que nosotros volvamos nuestro rostro a Dios y digamos, no puedo, no tengo, no sé, no soy nada, y entonces tengo que venir y clamar a Dios y decirle, te necesito. Este es el caso de Israel. Israel era un pueblo de dura cerviz, de tal manera que Dios tuvo que usar al pueblo de Egipto, una vez que murió José, para esclavizarlos, traer trabajo duro, y que ellos pudieran internamente sentir la necesidad de clamar. Y entonces dice que el pueblo clamó y Dios lo oyó. Entonces, en un lado de la balanza, Israel tuvo que ser forzado por Dios con dureza para que él pudiera ver su dureza interna y abrirse
abrir su corazón y clamar a Dios. Por el otro lado está Faraón y el pueblo de Egipto. Ellos también tenían un corazón duro. De hecho, lo vamos a ver más adelante, cómo Faraón endureció su corazón para no dejar ir a los hijos de Israel, a pesar de todas las señales, las 10 plagas que nosotros leemos ahí en Éxodo, y a pesar de esas 10 plagas, Faraón endureció su corazón y él nunca pudo clamar a Dios por salvación. Al final, recordemos, pues ellos fueron hundidos en el Mar Rojo, porque hasta el final, hasta el último instante, ellos se abalanzaron contra los hijos de Israel para tratar de matarlos. Ahora bien, quiero ir un poco más adelante en el libro de... bueno, antes de pasar ahí en el mismo capítulo 1, voy a irme un poquito más atrás en el versículo 6, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Hasta este momento todavía no eran esclavos, ¿verdad? Pero después de que murió José, el pueblo de Egipto empezó a esclavizar a los hijos de Israel, y dice en el 7, y los hijos de Israel crecieron y multiplicaron y fueron aumentados y corroborados en extremo, y llenóse la tierra de ellos. ¿Qué otra cosa encontramos aquí en el tiempo de dureza? Por un lado, la dureza nos hace clamar a Dios. Por otro lado, nos hace multiplicar. Es decir, en medio de la dureza que había, recordemos la historia de las parteras, que Faraón envió a que mataran a los hijos varones de las mujeres hebreas, y dice la escritura que cuando llegaban las parteras, pues las mujeres judías, hebreas, eran más fuertes, dice, y parían antes de que llegaran las parteras, entonces ya no podían matar a los hijos. Bueno, cuenta la historia judía que no solamente las mujeres hebreas eran más fuertes para dar a luz y ya no esperaban a las parteras y por lo tanto no podían matar a los hijos, parían de 1, de 2, de 3, de 4, y cuenta la historia judía que parían hasta de 6. ¿Por qué dice eso? Porque precisamente el versículo que leemos aquí, si lo pudiéramos leer en hebreo, hay 6 palabras diferentes que hablan acerca de multiplicar o de generar o de multiplicar. Y dice, los hijos de Israel crecieron, esa es una, multiplicaron, fueron aumentados, se corroboraron en extremo y llenóse la tierra. Entonces, de esta cita, los judíos en su historia narran que precisamente las mujeres hebreas no solamente eran más fuertes para parir más rápido, sino que tenían no nada más un hijo, tenían más hijos en un solo parto. Entonces, todo eso que hizo, que aumentó la población, o sea, en medio de la dureza del pueblo de Israel en Egipto, el pueblo se multiplicó. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la dureza que trae Dios a nuestra vida, uno, es para mostrarnos nuestra propia dureza y romper esa dureza para nosotros clamar a Él. Pero además, en la misma dureza, Dios nos da la posibilidad de crecer, de aumentarnos. Entonces, así como sucedió al pueblo de Israel, así también sucede en nuestra vida. Quiero ir más adelante, quiero tocar un poquito el tema de Faraón. Por un lado está Dios trabajando con dureza en el pueblo de Israel, pero por el otro lado, Dios está trabajando en Faraón. Vamos al capítulo 6 de Éxodo, allá adelantito, y dice así. En el versículo 8, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Jehová. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, mas ellos no escuchaban a Moisés, a causa de la dura congoja y de la dura servidumbre. Entonces, ¿qué pasaba aquí? Vamos a recordar un poquito la historia de Israel. Aquí dice que a causa de la dura servidumbre, el pueblo de Israel no escuchaba a Moisés. Yo quiero preguntarles ahorita, yo sé que están en sus casas, pero pensemos,
Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y atravesaron el Mar Rojo y del otro lado empezaron a cantar cómo Dios los había liberado, inmediatamente adelante y durante mucho tiempo en sus jornadas, el pueblo de Israel se estuvo quejando y quejando y quejando y quejando. A pesar de que Dios ya había mostrado al menos 10 señales en Egipto, todavía sin salir. Milagrosamente salió con mano fuerte de Egipto, pero el pueblo de Israel seguía todavía con su dureza. ¿Qué pasa aquí? Que a veces esa dureza no terminamos de quitarla, y esa misma dureza que nosotros no entregamos a Dios nos va a hacer tropezarnos más adelante en el desierto. En el desierto Israel ya era una nación libre, mas sin embargo seguía teniendo su dureza. Hay una cita interesante en el libro de Números. Vamos al libro de Números, en el capítulo 14, Números capítulo 14, y estoy en el versículo 24. Recordemos desde el capítulo 12, es la historia de los 2 espías que fueron a espiar la tierra de Canaán y regresaron. 10 de ellos con un testimonio mentiroso y 2 de ellos creyéndole a Dios, Josué y Caleb. Y Dios da testimonio de Caleb en el versículo 24 del capítulo 14 y dice: empero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y cumplió de ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su simiente la recibirá en heredad. Y la pregunta es, ¿qué espíritu tenía Caleb que no tuvieron los otros 10 espías y toda la congregación de Israel de su tiempo, de su generación que murió en el desierto? ¿Cuál era el espíritu que tenía Caleb? El espíritu que tenía Caleb era un espíritu sensible, un espíritu que en medio de la dureza, porque Caleb había estado en Egipto, en medio de la dureza que él había recibido y sentido en Egipto, él pudo clamar a Dios y entregar su dureza, de tal manera que cuando vino a la tierra de Canaán a espiarla y ver cómo era, él dijo: si Dios nos quitó la dura servidumbre de Egipto a través de todas estas 10 plagas, a través del milagro de abrir el Mar Rojo y a través de todas las señales que hemos tenido, la nube, el fuego, Dios puede meternos a la tierra de Canaán. Dios puede meternos a la tierra de Canaán. ¿Cuál era el espíritu de Caleb? Un espíritu sensible, un espíritu que podía sentir el poder de Dios en cada situación, que podía sentir que Dios estaba con él en cualquier situación. Uno de nuestros pecados más grandes es que a veces decimos: es que no siento a Dios. ¿Y qué creen? Dios no se ha ido de nosotros. Dios ha estado ahí siempre. ¿Qué pasa? Que nosotros no lo sentimos, no somos sensibles. ¿Qué quiere decir que no somos sensibles? Que dentro de nosotros hay dureza. Por eso el tema tan importante que estamos estudiando. Porque imagínense tener el sentimiento de no sentir a Dios o no sentir la presencia de Dios cuando Dios nunca se ha ido de nuestro lado, cuando Dios está en medio de nosotros, cuando Él ya vino a nuestro corazón, cuando su Espíritu Santo dice la palabra que Él es presto. Entonces, simplemente es buscar la presencia de Dios, clamar la presencia de Dios. Alguien decía: cuando sientas que no sientes la presencia de Dios, tienes que clamar, pero clamar significa desgarrarte por dentro, hacer un grito desgarrador, algo que en tu grito no solamente sea tu cuerpo, sino sea tu alma. Tu alma tiene que clamar a Dios. ¿Recuerdan cuando la sangre de Abel clamaba? Es el mismo grito, esa sangre tenía un alma, esa alma era la que clamaba. Ese es el mismo grito de clamor que nosotros necesitamos tener para buscar la presencia de Dios. Ok. Vamos allá adelante, estábamos en Éxodo 6, me voy a regresar y vamos a Éxodo 7, vamos a ver algo con respecto a Faraón, también muy interesante.
capítulo 7 de Éxodo, ¿ok? Y será el versículo 1. Vamos a empezar desde el 1. Y Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mandaré, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón, y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto, y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Y dice en el 3, y yo endureceré el corazón de Faraón. Bueno, ¿quién endureció el corazón de Faraón? La Escritura dice que fue Dios. Sin embargo, más adelante en el capítulo 13, ahorita vamos a regresar ahí, solamente para tener toda la panorámica. Capítulo 13, versículo 15. En el 15, y endurecióse Faraón en no dejarnos ir. Jehová mató en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia, y por esta causa yo sacrifico a Jehová todo primogénito macho, y redimo todo primogénito de mis hijos. Esta es la historia cuando estaban saliendo ya de Egipto, el día de la Pascua. Pero dice, y endureciéndose Faraón en no dejarnos ir. Entonces, en un lado de la balanza, volvemos a encontrar estas balanzas, en un lado de la balanza dice que Dios endureció el corazón de Faraón, y en el otro lado de la balanza dice que Faraón endureció su corazón. ¿Qué sucedió aquí realmente? Bueno, la explicación es que Dios es omnisciente, de tal manera que Dios sabe nuestros corazones. Dios sabe que a pesar de que Dios te mande señales para imprimir una respuesta en nuestro corazón, para romper nuestro corazón, para hacernos sentir algo, Dios sabía que Faraón no lo iba a hacer. Y la prueba está en las 10 plagas. Es más, desde la primer plaga, desde la primer señal, Dios sabía que Faraón no iba a dejar salir al pueblo de Israel y que iba a endurecer su corazón. Por esa misma razón Dios dijo, voy a endurecer su corazón. ¿Por qué? Porque cada prueba, cada señal, cada forma de manifestarse a él, cada intento de Dios de que Faraón reaccionara, en lugar de hacer una mella en su corazón y hacerlo sensible y hacerlo tener una impresión de Dios, fue todo lo contrario. Cada vez se fue endureciendo más y más y más y más. Esto Dios lo sabía desde el principio. La pregunta ahora es, ¿por qué si Dios sabía desde el principio que Faraón iba a endurecer su corazón desde la primera señal, por qué siguió haciendo más señales? Y bueno, la respuesta es, recordemos que había un testigo que se llamaba Israel. Entonces, todas las demás señales fueron para Israel. Entonces, Dios cuando trabaja en nuestra vida en dureza, no solamente nos está dando un testimonio a nosotros, sino que está dando un testimonio a todos los que nos rodean. Cuando yo estoy en una situación de dureza y levanto el nombre de Dios, la gente que está alrededor, los testigos, ellos pueden ver y decir, esa persona, a pesar de la dureza, sabe que Dios está con él. ¿Qué pasa si en medio de la dureza yo me quejo? Los testigos que están a mi alrededor van a decir, ese Dios no es Dios, porque si fuera Dios, él creería en él y Dios lo rescataría. ¿Qué pasó con Israel? Dios era Dios y Dios lo sacó con mano fuerte de Egipto. Entonces, vemos cómo la misma dureza funciona para unos para bendición y a otros para perdición. Faraón fue a perdición, se ahogó en el Mar Rojo y Egipto salió liberado de Egipto. Ahora bien, lo que comentaba hace rato, Israel salió de Egipto, pero porque clamaron, pero aún no habían entregado toda su dureza. Yo les comenté que hay 3 niveles de dureza. Solamente estamos estudiando el primer nivel, que es la palabra kasha, pero hay otros 2 tipos de dureza más,
con los que tenemos que trabajar. Si nosotros no trabajamos con este primer tipo de dureza, que es digamos que la dureza más suave, por decirlo de una manera, no vamos a poder trabajar con los otros tipos de dureza que son más fuertes. Hay otro tipo de dureza que en hebreo es hazak. Hazak es la misma palabra que se utiliza para hablar de Ezequiel, que es fortaleza de Dios o poder de Dios, y que significa precisamente eso: fuerza, fortaleza, resistencia. Y lo que significa esa palabra, su raíz, es ser inflexible. Ser inflexible. Si no trabajamos con esta dureza kasha, cuando lleguemos a ese tipo de dureza hazak, que es una dureza inflexible, que esa no la puedes imprimir, simplemente se rompe. Es como un cristal, no lo puedes doblar, simplemente cuando ejerces suficiente fuerza se va a romper. Es ese tipo de dureza, la dureza hazak. Y después de esa todavía viene otra dureza, no vamos a hablar tampoco de esa, que es la dureza kabed. Esa dureza kabed, como pueden escuchar, viene de kabod, de la gloria kabod. Y es una dureza que es pues lo contrario de la gloria kabod. La gloria kabod, entre sus muchos significados, significa ser pesado, ser denso, y significa imprimir, significa imprimir para pertenecer a algo, como poner un sello. Entonces, esta dureza kabed tiene el mismo significado, de tal manera que esa dureza es en el fondo de toda nuestra dureza, o más bien parte de nuestra dureza es el orgullo. ¿Por qué nuestro corazón es duro? Porque hay orgullo. ¿Cuál es el fondo del orgullo? Es el creer que yo soy algo, que yo puedo algo, que yo tengo algo. Ese es mi sello de yo soy yo puedo, yo tengo, mi personalidad, lo que yo soy. Todo eso es lo más profundo que hay dentro del orgullo y de la dureza. Pero no vamos a hablar ahorita de eso, vamos a ir un poquito más adelante. Vamos al libro de Marcos. En el libro de Marcos hay 4 ocasiones en que Jesús tuvo que lidiar con la dureza de la gente, ¿va? Entonces vamos al libro de Marcos y vamos a estudiar un poquito acerca de Jesús y cómo trató con la dureza en su tiempo. Marcos capítulo 3. Versículo 5. Bueno, aquí está hablando Jesús en el día de reposo, dice en el versículo 1, que estaba en la sinagoga, y en la sinagoga había un hombre que tenía una mano seca. Y toda la gente que estaba en la sinagoga, empezando por los fariseos, dice que le acechaban para ver si en el día de sábado le iba a sanar a esta persona con la mano seca, para acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate en medio. Y lo puso en medio de la sinagoga y le dijo: ¿es lícito hacer bien en sábado o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Mas ellos callaban. Y mirándolos alrededor con enojo, condoliéndose de la ceguedad de su corazón, dice al hombre: extiende tu mano. Y le extendió, y su mano fue restituida sana. Fíjense cómo Dios trabaja. El hombre tenía una mano seca, una mano, por decirlo así, dura, que no la podía mover. Y los fariseos tenían un corazón duro. Así como externamente este hombre tenía una mano dura o seca que no se podía extender, los corazones, en contrapartida, los corazones de los fariseos tenían un corazón duro. Y Dios dijo: vamos a ver qué es más fácil, que esta persona que tiene una mano seca, dura, puede tener vida y la puede extender, o ustedes, fariseos, pueden abrir su corazón y reconocer quién es Dios. Al final de cuentas,
dice que Jesús, mirando alrededor, se enojó, se condolió, le dolió por la ceguedad de su corazón. Si estudiamos esta parte, vamos a encontrar que lo que tenían los fariseos pues era una dureza en su corazón. Y prefirieron callar y seguir creyendo los principios de su ley de hombres, de sus leyes de hombres, que creer al testimonio de Jesús. Jesús les dijo alguna vez a los fariseos, si no creen en mí, por lo que yo soy y por lo que yo digo, crean por lo que yo hago. En todo caso, en este momento Jesús, ellos ya sabían su palabra y Jesús les dio la demostración no nada más de que Él hablaba, sino que Él hacía las cosas. Entonces, los fariseos no creyeron ni por el dicho de Jesús, por quién era y por las palabras que Él decía, pero tampoco creyeron por lo que Él hacía. Entonces, los fariseos quedaron con su dureza. Y bueno, como vimos en la historia de Israel en Egipto, en esta parte sucede lo mismo. Por una parte, Dios libera a una persona con una dureza física en su brazo, en su mano, y en el otro lado, los fariseos, como Faraón, igual se quedaron con su dureza y al final de cuentas la mayoría de ellos no creyó que Jesucristo era el Mesías. Pero bueno, vamos a otra historia adelante en Marcos 6. Vemos cómo el mismo principio sucede tanto en Éxodo como aquí en Marcos con Jesús. Y estoy en Marcos 6, en el versículo, déjenme ver, estoy en el 50, en el versículo 50 dice así, porque todos lo veían y se turbaron, mas luego habló con ellos y les dijo, alentaos, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en el barco y calmó el viento, y ellos en gran manera estaban fuera de sí y se maravillaban, porque aún no habían considerado lo de los panes, por cuanto estaban ofuscados o duros en sus corazones. Y cuando estuvieron de la otra parte, vinieron a la tierra de Genesaret y tomaron puerto. ¿Qué pasó aquí, hermanos? Bueno, si leemos un poquito antes de estos versículos, es la historia de la alimentación de los 5,000. Dice, déjenme ver, y los que comieron, estoy en el versículo 44, y los que comieron eran 5,000 hombres. Y luego dio prisa a sus discípulos a subir en el barco. ¿Qué hizo Jesús? Alimentó a 5,000 gentes. No vemos en el Inter nadie que haya dicho gracias. Jesús les dice que rápidamente suban al barco para que vayan delante de él a Betsaida, dice en el 45, de la otra parte de la mar. Y mientras él despidió a la multitud, que se quedó en tierra obviamente, y después que los hubo despedido se fue al monte a orar. Jesús sube al monte. Y como fue la tarde, el barco estaba en medio de la mar y él solo en la tierra, ya se ha ido toda la gente. Y los vio fatigados, bogando porque el viento les era contrario, y cerca de la 4ª vigilia de la noche vino a ellos andando sobre la mar y quería precederlos, es decir, quería adelantárseles. Y viendo ellos que andaba sobre la mar, pensaron que era fantasma y dieron voces. Y luego ya viene aquí lo que leímos nosotros, que les dice, no se preocupen, no se turben, soy yo, no temáis. Y subió con ellos en el barco y calmó el viento, y ellos en gran manera estaban fuera de sí y se maravillaban. Porque aún no habían considerado lo de los panes. Aquí está la respuesta de esto, en el 52. Porque aún no habían considerado lo de los panes por cuanto estaban ofuscados o duros en sus corazones. ¿Qué significa eso, que no habían considerado lo de los panes? Porque los discípulos todavía no procesaban, por decirlo así, lo que había pasado ese mismo día, cuando Jesús alimentó a los 5,000. Esa fue probablemente uno de los mayores milagros. No podemos medir los milagros, pero este milagro de alimentar a 5,000 personas con solamente 2 peces y 5 panes, pues es un milagro muy grande. Los discípulos, ni nadie aquí en la Escritura encontramos que haya reconocido este milagro. ¿Qué pasa? Cuando ellos más adelante están en peligro y con los vientos contrarios en medio de la mar, viene Jesús y lo que hace es que
mengua o disminuye los vientos. Pero ellos no podían entender esto. ¿Por qué? Porque en una parte de la balanza ellos no creyeron cuando Jesús aumentó, por decirlo así, o fructificó los panes y los peces. Ellos no pudieron dar gracias en esa parte, no pudieron aceptarlo, de tal manera que cuando vino la otra parte, cuando Jesús hizo lo contrario, disminuir los vientos y poner la paz, ellos tampoco lo pudieran aceptar. ¿Por qué? Porque tenían endurecido su corazón. ¿Qué pasa? Cuando nosotros no damos gracias, cuando nosotros no aceptamos las bondades de Dios en nuestra vida, que aparentemente son el diario o lo cotidiano en nuestra vida, no podemos tampoco agradecer ni aceptar los milagros de Dios que puede hacer Dios en nuestra vida. ¿A qué me refiero? El tener un trabajo, el tener una vida, el tener una casa, el tener ropa, el tener una escuela, el tener muchas de estas cosas que parece ser cotidiano y que nuestra vida es cotidiana, nos hace ser malagradecidos de tal manera que cuando vienen los milagros de Dios no podemos creerlos, como les pasó a ellos. ¿Por qué? Porque tenían endurecido su corazón. ¿Por qué? Por la incredulidad. Vamos adelante. Vamos adelante a el capítulo 8. Capítulo 8, versículo en el 15. Y les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y altercaban los unos con los otros diciendo: pan no tenemos. Y como Jesús lo entendió, les dice: ¿qué altercáis porque no tenéis pan? ¿No consideráis ni entendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís, y no os acordáis cuando partí los 5,000 panes entre 5,000, ¿cuántas espuestas llenas de los pedazos alcanzasteis? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas espuertas llenas de los pedazos alzasteis? Y ellos dijeron 7. Y les dijo: ¿cómo aún no entendéis? Fíjense cómo todavía hasta aquí nuevamente, cuando Jesús les empieza a hablar de la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes, nuevamente Jesús les recuerda otra vez lo mismo. Porque ustedes no creyeron el milagro que hice de la multiplicación de los panes, de la multiplicación de los panes y los peces con los 5,000, la multiplicación de los panes y los peces con los 4,000, y que aún todavía sobraron 12 canastas en uno y 7 canastas en el otro. Aún así todavía no entendéis, dice en el 21, y les dijo: ¿cómo aún no entendéis? ¿Por qué? Porque ellos todavía no aceptaban eso. Nosotros aquí estamos construyendo el templo, estamos aquí un poquito apretados en la iglesia, porque ahorita está todo cimbrado, porque acabamos de colar la semana pasada el techo o parte del techo de la iglesia. Y yo no soy el que llevo las finanzas, pero yo sé que Dios ha multiplicado lo que muchos hermanos han dado para que se pueda llevar a cabo esto, cosa que cuando todavía no empezábamos, se veía algo muy imposible. Sin embargo, muchos creímos en Dios, en que lo iba a hacer, y ahorita pues ya llevamos una buena parte, y inclusive últimamente platicando con el pastor Héctor, pues la mayoría de los que han dado y que han visto ya lo que se ha hecho dicen: vamos para adelante, vamos a terminar la obra, vamos a terminarla. ¿Por qué? Porque ya vimos cómo Dios ha multiplicado, cómo Dios nos ha prosperado. Entonces, sucede lo mismo aquí. Los discípulos todavía no procesaban la multiplicación de los panes, no podían entender todavía acerca de la levadura. ¿Qué significaba la levadura? Pues las doctrinas falsas de los fariseos.
Dice Jesús, teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no os acordáis. ¿Qué pasa cuando viene esta dureza a nuestro corazón? No vemos, no oímos y no recordamos. No recordamos el principio de todo. Siempre, todos los días de nuestra vida necesitamos recordar el principio de nuestra relación con Dios, el principio de nuestra salvación, el principio del camino. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, alguien nos enseñó que el final va a ser como el principio. Necesitamos tener el principio, recordar siempre el principio. ¿Por qué? Porque no importa lo que sea, no importa lo que pase, no importa tu fe, Dios va a terminar la obra. ¿Sí? Gloria a Dios, bendito tu nombre, Jesús. Bueno, vamos a la otra cita que está en Marcos 16, perdón. Les dije que había 4 citas donde se habla de la dureza en Marcos. Marcos 16, versículo 11. Vamos a leer desde el 10. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Y ellos, como oyeron que vivía y que había sido visto de ella, no le creyeron, mas después apareció en otra forma a 2 de ellos, que iban caminando yendo al campo. Y ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y aún ni a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando sentados a la mesa, y censuróles su incredulidad y dureza de corazón, que no hubiesen creído a los que le habían visto resucitado. Bueno, ¿qué pasó aquí? Creo que tenemos esperanza. Fíjense, desde el principio los discípulos tenían su corazón duro, había dureza. Tuvieron experiencias con Jesús, la multiplicación de los panes, etcétera, etcétera. El Señor Jesucristo murió, todos se fueron excepto Juan, resucitó y sabemos que la primera persona a quien se apareció fue a María Magdalena, de hecho está en el versículo 9 que no leímos. Dice así, mas como Jesús resucitó por la mañana el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de la cual había echado 7 demonios. Yo les comenté que la dureza es un ingrediente necesario del orgullo. ¿Qué dice el orgullo? ¿O qué dijo el orgullo de los discípulos? ¿Cómo es posible que el Señor Jesucristo resucitado no se apareció primero a nosotros y se apareció primero a una mujer? No creyeron. No creyeron a las palabras de María Magdalena. Dice, y yendo ella, o sea María Magdalena, les hizo saber lo que había estado con él, que había estado y hablado con el Señor Jesucristo. ¿Y qué hicieron ellos? Y ellos, como oyeron que vivía y que había sido visto de ella, no le creyeron. ¿Por qué? No porque no creyeran que había resucitado. El problema aquí no es que ellos no creyeran que hubiera resucitado. El problema aquí es que ellos no creían que Jesús resucitado se le hubiera aparecido primero a María Magdalena. El problema era un tema de orgullo, un tema de... Yo creo que yo tengo un más alto rango, un más alto nivel, y Jesús debió aparecerse primero a mí. ¿Por qué no sucedió así? Porque María tenía algo. María era sensible. Ella sí pudo recibir esa impresión. ¿Se acuerdan que yo les decía que la palabra kashá que vimos al principio, uno de sus significados es que no recibe impresiones? Bueno, María Magdalena sí tenía un corazón que podía recibir impresiones. Ella pudo recibir impresiones. Los discípulos no. Y vemos que hasta el final, dice en el 14, finalmente se apareció a los 11 mismos estando sentados a la mesa y censuróles su incredulidad y dureza de corazón, que no hubiesen creído a los que le habían visto resucitado. En otras palabras, les dijo, ciertamente había incredulidad, pero también había dureza. ¿Dureza por qué? Porque no podían aceptar que Jesús hubiera padecido primero a una mujer.
a María Magdalena. ¿Qué pasa con todos los discípulos? Todos los discípulos, aún después de la resurrección de Jesús, con toda su dureza, tuvieron que trabajar toda su vida. De ahí en adelante tuvieron que trabajar toda su vida con esta dureza que nosotros traemos. Les digo que tenemos esperanza porque los apóstoles, todos ellos, pues tienen un lugar en la eternidad. Nosotros sabemos que hay fundamentos y esos fundamentos son los apóstoles. Quiere decir que ellos al final vencieron la dureza en su corazón. Para terminar, vamos a ver el testimonio que da Pablo, uno de los 12 discípulos, el último. Estoy en el libro de Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 3. Voy a leer desde el 1. Dice así: Pues tú, hijo mío, obviamente se dirige Pablo a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre trabajos como fiel soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se embaraza en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y bueno, una de las profesiones más duras en la vida pues es ser soldado. ¿Por qué? Porque muchas veces tienen que estar firmes mucho tiempo, en una misma posición mucho tiempo, en el exterior, en noches, en fríos, en calores. Es probablemente una de las profesiones más duras que hay. Por eso Pablo utilizó esta alegoría para referirse a Timoteo, para que él fuera como un soldado de Jesucristo. ¿Y cómo es un soldado? Sufre trabajos, sufre durezas. Un soldado es uno que milita, que no se involucra en los negocios del mundo porque su capitán es Cristo. Resumiendo toda la enseñanza, ¿cuál es el bien que encontramos en medio de las durezas? Dice la Escritura que mientras más oprimían a Israel, más se multiplicaban. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando vienen las durezas, Dios va a darnos crecimiento. Mientras más los oprimían también, más clamaban a Dios y por lo tanto su relación personal, íntima con Jesús también crecía. La dureza también preparó a Israel para salir de Egipto con muchos dones. Dice la Escritura que salieron con dones porque despojaron a los egipcios. Y es un tipo de nosotros. En medio de las durezas Dios nos va a dar lo necesario para poder salir de este mundo y llegar a la tierra de Canaán espiritual. Vamos a orar y pedirle al Señor que nos haga sensibles, que pueda abrir nuestros corazones. Dice en una parte en Ezequiel que Dios un día iba a quitar nuestro corazón de piedra y nos iba a dar un corazón de carne. Bendito Dios, muchas gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque nos has permitido escuchar tu palabra, Señor. Señor Dios, danos un corazón sensible, Señor. Un corazón, Dios, que tema tu nombre, Dios. Un corazón que tema hacer el pecado, Dios. Danos, Señor, bendito Dios, un corazón que pueda sentirte, Señor. Un corazón de carne, Señor, bendito Dios. Un corazón que pueda sentir el mover de tu Espíritu Santo, Dios. Un corazón, Dios, que pueda ver, Señor, que pueda escuchar, que pueda recordar, Señor, de dónde nos has traído, Dios, y a dónde nos vas a llevar, Dios. Gracias te damos, Dios, por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra, Dios.
Muchas gracias por el mensaje, Señor, y los mensajeros que nos la han traído esta palabra, Dios. Gracias por nuestros pastores, Señor, bendito Dios. Guárdalos y cércalos, Señor. Ayúdalos, Señor. Ayuda a nuestra congregación, Señor, bendito Dios, a seguir edificando esta que es tu templo, Dios. Que pronto podamos volver, Señor, a encontrarnos aquí contigo, Dios. Señor, tú has estado aquí en tu templo en construcción, pero aquí has estado, esta es tu casa, Dios. Gracias, Señor bendito, gracias, Dios. Te bendecimos y te alabamos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Gracias, hermanos.